Y entonces creo que tenemos que recapitular un poquito acerca de qué es el domingo y para qué está establecido el domingo. Y si nosotros realmente consideramos que el domingo es un tiempo importante, el culto, no el domingo, el culto, es decir, pues le daremos la importancia que tiene. Sabéis que sobre el tema del día de adoración, pues cuando se hace la ley, o sea, cuando Dios crea, descansa el sábado, no descansa el domingo. La semana empezaba de lunes, el sábado era el séptimo día. O sea, perdón, empezaba de domingo a sábado. De domingo a sábado. Entonces los judíos descansaban y descansan el sábado, y alguna iglesia, como la iglesia adventista, pues también así lo hace, porque entendían que era el día del Señor. Pero una vez que se inaugura la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, se cambia el día de adoración del sábado al domingo. Y veremos que esto no es un capricho que se hace porque les gustaba más el domingo, sino porque creían que realmente el día de adoración tenía que ser el domingo, por algunas cosas que veremos. La iglesia primitiva cristiana, ya no estoy hablando de la iglesia judía, se reunía en domingo, y fijaros, en aquella época el domingo no era un día festivo. O sea, la semana empezaba con el domingo, tengamos esto en la cabeza, y el séptimo día, o sea, el primer día de la semana era el domingo. Y no era un día festivo, pero los que eran cristianos buscaban el domingo ese día para reunirse. Y muchos de ellos, no olvidemos que muchos cristianos eran esclavos. O sea, porque el cristianismo donde más caló era en la gente humilde, como casi siempre. Entonces muchos de los cristianos eran esclavos y además tenían que trabajar todo el día. O sea, no decir, no, tienes 8 horas de trabajo, 12 horas y el resto a descansar. No había descanso de ningún tipo. Sin embargo, los primeros cristianos buscaban siempre cómo dedicarle un tiempo al Señor, y además dedicárselo en el domingo. ¿Por qué? Porque entendía que era algo importante para toda la comunidad. Voy a leer un texto en Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, que dice así, dice, acuérdate del día de reposo. Y se está refiriendo lógicamente al sábado, pero vamos a quitarle el nombre ni sábado ni domingo, es decir, del día de reposo, dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claro, es decir, Jehová bendijo el día, es algo bueno, y lo santificó. ¿Y cómo lo santifica? ¿Sabéis que la palabra santo significa apartado? Es decir, algo que me aparto de lo que es mundano, pero nosotros los cristianos somos santos porque en realidad nos hemos apartado del mundo y nos hemos dedicado a Dios, a las cosas de Dios. Entonces, dice, lo santificó, dice, lo apartó de los otros 6 días de trabajo, y entonces eso fue lo que hizo el Señor. Pero yo quiero recalcar una idea que empieza y dice, acuérdate, dice, no te olvides, nos está diciendo el Señor, no te olvides ese día de reposo, el domingo, en nuestro caso, tenlo en cuenta, no es un día más, acuérdate del día de reposo para apartarlo, para santificarlo. Eso es lo que el Señor, y por desgracia, muchos cristianos se han olvidado del domingo, O sea, sí, el domingo es un día para familiar, un día para irnos a la montaña, para descansar, para la piscina, para todo lo que nosotros queramos. Pero Dios dice, no te olvides de él, acuérdate, tenlo muy pendiente, que ese día es el día del Señor, que es el día para él. Los otros días, dice, somos cristianos y tenemos que vivir cristianamente, pero son días que tú puedes hacer lo que tú consideres, me refiero a trabajar, salir, ir al teatro, al cine, lo que tú quieras, E incluso el domingo, porque no estamos todo el domingo metidos en la iglesia, pero antiguamente el domingo era santificado total y absoluto, como hacen muchos judíos hoy en día. O sea, para ellos el sábado es no hacer absolutamente nada, Incluso para los que ahí están en Israel o no hay esto, por ejemplo, el sábado tienen 2 tipos de ascensores. Un ascensor que tú te metes y va parando en todas las plantas. ¿Para qué? Para que no tengas que tocar el botón, porque ellos consideran que tocar el botón es trabajar del piso tal. Y en los hoteles tienen, digo, 2, porque claro, van turistas
que no son judíos, y claro, si tú un hotel de 20 plantas, pues imagínate para dónde todas las plantas, pues llegas al final para el desayuno. Entonces tienen 2 o 3 ascensores, uno tú te metes, si no eres cliente, y vas apretando al piso que tú quieres. Pero ellos, el ascensor del sábado, como lo llaman, lo tienen muy claro, que el domingo, que el sábado, que el día del reposo es realmente el día del Señor. Y es ¿cuándo nosotros empezamos a pensar en el culto de adoración? ¿Cuándo empezamos a pensar en el domingo? Es decir, ¿cómo llegamos al domingo? Es decir, ¿llegamos como un día más de la semana? Creemos que, yo considero que a lo mejor el sábado, toda la semana, pero el sábado a lo mejor es un día de preparación, es decir, para el Señor. ¿Preparación en qué sentido? Es decir, mañana es el día del Señor y voy a dedicárselo al Señor. Y no voy a comprometerme con cosas que no tengo que comprometerme. Es decir, no tengo por qué comprometerme a irme al rastro. No tengo por qué comprometerme a ir ahí a Asturias o a Asturias al mercadillo. Es decir, ¿por qué no? Porque hay otros días para esas cosas. Claro, el mercadillo lo ponen los domingos. Bueno, pues compraré en otro sitio en un tema. O no tengo por qué comprometerme con la familia. Hay muchas veces, no, es que vienen a casa mi familia, mis amigos, y tengo que hacer la comida. ¿Y qué? Si tus amigos y tu familia saben que tú eres creyente y que el domingo es un día del Señor, no te van a decir nunca el domingo voy a tu casa a comer. O si vienes a mi casa a comer, comeremos a las 2, a las 4, cuando yo llegue, llega la comida. Pero no voy a sacrificar el domingo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es el día del Señor, el día que nosotros decimos que es del Señor. Es curioso, muchas veces vivimos durante toda la semana sin acordarnos que el domingo tenemos una cita importante, que tenemos un compromiso con Dios. Es decir, nosotros en nuestra vida diaria, no sé, algunos llevaréis una agenda o llevaréis en la memoria apuntado lo que tienes que hacer durante la semana. Y fijáis, hoy no puedo ir a tal sitio porque tengo un médico. Hoy no puedo ir a tal sitio porque tengo un compromiso con esta persona, ¿verdad? Es decir, y entonces el domingo, ¿por qué no lo agendamos también? Porque el domingo lo que tiene que poner compromiso, día del Señor. Eso es lo que tenemos que poner, compromiso, día del Señor. Entonces, andamos muy preocupados con las citas que tenemos en la semana, pero sin embargo, el domingo es como si estuviéramos libres para cualquier cosa. Si Dios es libertad, claro. Es decir, y Dios no nos está obligando a que vengamos aquí. Porque ya lo hemos hablado otras veces. Si venimos un domingo porque pienso que soy cristiano y tengo que ir, pues ya no estoy haciendo las cosas bien. Soy cristiano, voy porque estoy agradecido a Dios, porque es el día, su día, y quiero darle gracias por lo que ha hecho en mí personalmente y por todo lo que sigue haciendo en mi vida en la actualidad. Y vengo a adorarle, se lo dedico especialmente a él 2, 3 horas. Es decir, a veces estamos en el culto y ya cuando llega la parte final, hay gente que desaparece, hay gente que está nerviosa y se va, porque tengo que preparar, porque mi marido no es creyente, porque mi marido tengo que hacer la comida. ¿Y qué? En ese tema. Una de las cosas que a mí me causó mucha mella en mi fe católica fue cuando estuve en Sevilla y entre otras cosas que vi que no me gustaron, no me gustaba que cuando llegaba el final de la misa, antes de que el cura dijera podéis ir en paz, había mucha gente corriendo de la iglesia para ponerse en la puerta. Y en el momento que decía podéis en paz, salían corriendo. A nosotros, los que éramos católicos, nos enseñaron que cuando el cura da la bendición final y se despide, tú te esperas allí hasta que el cura se retira. Cuando el cura se marcha, entonces nos marchamos los fieles, pero primero el cura. Y entonces aquí hay muchas veces, porque la gente tiene compromisos, he quedado para este sitio, he quedado para lo otro, ¿vale? Pero respeta, el culto empieza desde que empieza hasta el final. Entonces, si yo hago las cosas deprisa y corriendo, no estoy dando la importancia que las cosas tienen. Cuando tú quieres hacer algo, pintar una cosa o hacer una comida, y le quieres hacerlo bien, le das tu tiempo, ¿o no? Si unos macarrones necesitan 20 minutos, que yo no lo sé porque no los he hecho nunca, no los voy a hacer 10 minutos, porque sé que no van a estar hechos. Entonces, si yo quiero que se hagan unos macarrones bien, porque voy a ir, pues dedicaré el tiempo que tengo que dedicar, ¿vale? Yo siempre digo que para las cosas que estimamos como importantes, siempre encontramos un espacio para hacerlas. Siempre encontramos un espacio para hacerlas. Pero si tú consideras que esto es importante, tiene su tiempo y tiene su espacio. Oyes, que resulta que por la mañana te ha salido un compromiso, por lo que sea, que es ineludible.
hay iglesias que abren por las tardes. Vete al culto. Yo hay a veces que trabajaba, yo trabajaba a veces un domingo al mes, y el domingo que no podía venir aquí, me iba por la tarde a otra congregación, una congregación muy similar a la nuestra, donde yo me sentía a gusto y sabía que la doctrina que se predicaba era una doctrina sana. Pero me iba, ¿por qué? Porque tenía entendido que el domingo es el día del Señor y que yo tenía que dedicarle un tiempo de adoración a Él. Porque lo bueno que tiene el Señor es que nosotros venimos a adorarle y después salimos bendecidos siempre. Porque Él siempre da, Él es generoso en todas las cosas que da. Por eso, no nos olvidemos y tengamos muy presente que el día del Señor es un día muy especial. ¿Por qué? Porque el Señor es especial. Dios es especial. No es uno cualquiera. Es alguien que ha hecho algo importante por nosotros. Cristo ha muerto para que nosotros viviéramos. Si eso no es importante, ¿quién? No sé si habéis leído alguno el atrio esta semana. Ahí he puesto yo un tema para reflexionar. Si no somos capaces de dar de lo que tenemos a alguien que no tiene, ¿vamos a ser capaces de dar la vida? Pero Cristo sí dio la vida por nosotros. Entonces es alguien especial. ¿Y por qué seguimos a Cristo? Seguimos porque Cristo, cuando ha hablado, después ha cumplido. Y ha hecho las cosas que ha dicho. No ha hablado y no lo ha hecho, lo ha hecho. Entonces Cristo dijo que Él ha venido a darnos vida, que ha venido a morir en nuestro lugar, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que pudiéramos ir al cielo. Y lo ha hecho. Entonces tendríamos que estarle agradecidos, porque si no, no estaríamos en el cielo. Por ello, démosle el valor que tiene al domingo y no lo pospongamos para que otras cosas tienen más importante que para nosotros. Ni familia, ni comidas, ni nada absolutamente nada. Yo llevo muchísimos años desde que me bauticé que no he ido a comer con mi familia un domingo. Ni ellos me lo han pedido ni me lo han exigido. ¿Por qué? Porque saben que el domingo es para el Señor. Ellos lo saben perfectamente. ¿Por qué? Porque yo se lo he dejado claro. No porque sean adivinos, se lo hemos dejado claro. Y hemos dicho que esto es lo importante. ¿Por qué nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana? Como digo, no es algo que hacemos que es por accidente, ni algo arbitrario. No se ha elegido el domingo porque sí, sino se ha elegido por una serie de circunstancias. Y hay textos en la Biblia que así lo refuerzan, que estamos haciendo bien en reunirnos el domingo y no el sábado. Para empezar, los 4 evangelistas reconocen que Jesucristo resucitó ¿qué día? El domingo. Ahí están los textos, si quieren los doy. Mateo 28.1, Marcos 16.2, Lucas 24.1, Juan 21. Ahí todos hablan de cuándo se produjo la resurrección del Señor. El primer día de la semana. Entonces, aquí hay algo que nos tiene que hacer pensar que Cristo, nació en un día que es importante. Resucitó en un día y eso tiene su importancia, porque la resurrección no es cualquier hecho. Dios creó efectivamente y descansó, pero es que con la resurrección está haciendo una nueva creación. Está haciendo una nueva creación de hombres esclavos del pecado a hombres libres, a personas libres. Entonces, si importante es la creación, mucho más importante es la liberación, que con la muerte en la cruz y la resurrección, Cristo nos da a cada uno de nosotros. ¿O no es más importante que eso? Porque ahí creó el mundo y nos creó a nosotros, y nos creó en libertad, y nos creó bien, pero vino el pecado. Entonces, el domingo tiene su importancia. Y hay varios hechos que en la Biblia, porque claro, ahí, como yo digo, hay algunos que dicen, no, adoramos el sábado o cuando queramos, ¿no? Hay también hechos importantes que tenemos que ver. Por ejemplo, en Hechos 2, cuando los apóstoles estaban reunidos el día de Pentecostés, si echamos cuentas de cuándo es ese día, es decir, la gente que ha echado cuentas desde que resucitó Cristo y después hasta Pentecostés, el día que celebraron Pentecostés era un primer día de la semana, era un domingo. Era un domingo. Y es un domingo donde se abren las puertas para la salvación. Porque Cristo ha resucitado y es el primer mensaje que se da para que la gente conozca lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho. Entonces ahí empieza, digamos, la nueva vida para muchísimas personas, para muchísimas personas que están allí y para todos nosotros, porque no olvidemos que los apóstoles estaban refugiados allí en el aposento alto y estaban con miedo absolutamente. Vino el Espíritu Santo, derramó poder sobre ellos y tuvieron valor para abrir
para abrir el mensaje a los demás. Por eso cuando dicen los católicos dicen que a Pedro Dios le dio las llaves para abrir y cerrar los que van al cielo y los que no van al cielo, dicen, no, ¿qué llaves le dio? ¿Unas llaves de estas que todos tenemos, de las que hace Carlos y Ariel? No, le dio la llave de la predicación. A través de la predicación de Pedro se abrió, dice, las puertas para que todos aquellos que escuchen el mensaje de salvación vayan al cielo. Ese es el tema. Entonces, y eso fue un domingo. Sería porque era un tema importante. Fijaros, en Hechos 2:44 dice, entonces los que recibieron el mensaje de Jesús, los que escucharon el mensaje de Jesús, dice, los que recibieron su palabra, con alegría fueron bautizados, y el mismo día se le añadieron como 3.000 almas. Entonces, eso ocurrió un domingo, porque Cristo resucitó un domingo se abre las puertas de la predicación del Evangelio, y un domingo entran, digamos, los primeros cristianos. Después tenemos otro texto bíblico en Hechos, capítulo 20, versículo 7, que dice, el primer día de la semana, domingo, no olvidemos, porque el sábado era el último, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicaba, estando listo para partir al día siguiente, y continuó su discurso hasta la medianoche. Aquí vemos que dice el primer día de la semana, es decir, pero está hablando del primer día de la semana y lo está dejando caer como si fuese algo normal que hacían los discípulos, es decir, que se reunían normalmente el primer día de la semana, el domingo. Dice, y el primer día de la semana cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, dice, cuando los discípulos se reunían para partir el pan, dice, Pablo les predicaba, estando listo para partir al día siguiente. Pablo tenía que marcharse, tenía que hacer un trabajo, tenía que hacer muchas cosas. ¿Por qué se esperó hasta el primer día de la semana? ¿Por qué no adelantaron el primer día de la semana, o sea, el partir el pan, el predicar la palabra a otro día? No sé si me entendéis. Pablo se iba a marchar de viaje, y si no tenía importancia en qué día se celebrase el partimiento del pan, pues lo podían adelantado para que Pablo hubiese ido antes, hubiese llegado antes donde tenía que ir. Pero Pablo se espera, dice, estando listo para partir al día siguiente. Dice, continuó su discurso hasta la medianoche. Dice, él tenía muy claro que el día de reunión era el primer día de la semana. Y en ese día, aparte del partido del pan, como dicen los textos, se enseñaba doctrina y también se recogía ofrendas. Por eso digo, la frase partir el pan es una figura retórica, que se refiere a una parte de algo cuando en realidad se está refiriendo a una totalidad. Es decir, se reunían para partir el pan, no que ese día especialmente se reunían para partir el pan, o sea, ese día porque estaba Pablo, sino que era lo normal, lo frecuente, que todos los domingos se reunieran para ese tema. Hay otro texto, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1-2, dice Pablo a la iglesia de Corintio, en cuanto a la colecta para los santos, como he ordenado a las iglesias de Galacia, así haced vosotros. En el primer día de la semana, cada uno de vosotros acumule junto a él, según Dios lo haya prosperado, para que no haya reuniones, para que no haya colectas cuando yo vaya. Es decir, Pablo dice, el primer día de la semana, recoger la ofrenda. ¿Por qué? Porque era cuando se reunían, porque se estaban reuniendo en esos días. Es decir, no era algo ocasional, no era algo circunstancial. Podían haber recogido las ofrendas cualquier día. Es decir, a veces cuando pedimos una ayuda para alguien, decimos, oye, pues cuando podáis nos lo hacéis llegar. Y la gente lo hace llegar cuando le viene bien, o cuando te ve, o cuando el otro más allá. Pero Pablo está diciendo que la colecta, o sea, el dinero para esos necesitados, como ordenan nuestras iglesias, así vosotros, el primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es decir, tú te levantas por la mañana, coges por algo parte de algo, que ya has tomado decisión de hacerlo, y lo guardas y lo entregas el domingo. Entonces, vemos que hay diferentes textos que apoyan que los cristianos se reunían un domingo porque era el día que habían resucitado Jesús y era el día mucho más importante de todos los que había, y a él se reunían para hacer cosas: partir el pan, o sea, participar de la comunión, orar, recoger las ofrendas y también para enseñar, como dice Hechos capítulo 2, versículo 4. Pero es más, fijaros, dice Apocalipsis 1:10. Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando Juan dice que él, cuando escribió el Apocalipsis, estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu en el Señor. Y Pablo, cuando habla esto, dice, yo estaba en el día del Señor. Lo dice como algo normal y natural,
como algo que cuando él dice el día del Señor, la gente entendía qué significaba el día del Señor. O sea, que era el domingo. Es decir, y lo dice como algo importante. No estoy en cualquier día haciendo estas cosas, sino que estoy en el día del Señor. El día del Señor yo estaba en el Espíritu. Es decir, Juan habla como si eso del día del Señor, el domingo, era algo que se había afirmado en toda la tradición cristiana desde los apóstoles y que así se ha ido manteniendo. Por eso nosotros nos reunimos el domingo, pero no nos reunimos por algo caprichoso, sino nos reunimos porque creemos que los primeros cristianos, conforme a esos textos, se reunían el domingo, porque el domingo era el día que Cristo había resucitado. Y eso es fundamental, porque con la resurrección de Cristo entra la vida, vuelve a entrar la vida, ¿vale? El día de Cristo, resurrección, es el día del sol, el día del sol naciente, vuelve a entrar la vida para todos, cada uno de nosotros. Por tanto, de todos estos textos bíblicos que hemos visto en las Escrituras, podemos llegar a la conclusión de que los cristianos adoraban, los primeros cristianos, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Participaban de la cena del Señor, daban de sus bienes, de la ofrenda, el día del Señor. Es decir, nosotros a veces en esta iglesia, hablando de ofrenda, es decir, muchos de nosotros cogemos y a lo mejor damos a primeros de mes o a final de mes toda la ofrenda, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera. Pero la palabra dice en el primer día de la semana, cada uno ponga parte según haya prosperado. Yo creo que no debemos de perder de vista, es decir, que nosotros, claro, antes se trabajaba por semanas, o mejor dicho, se cobraba por semanas, los que cobraban. Entonces, cada una semana podía cobrar más, otra semana podía cobrar menos. Entonces, cada uno apartaba según ha prosperado, porque también lo dice Pablo en Corintios. Es decir, si tú en este mes has ganado 100 y al mes siguiente ganas 110, tú no puedes seguir dando lo mismo para el Señor, porque según hayas prosperado. Ahora, dalo como dice, con alegría, como has propuesto en tu corazón, no por obligación, porque Dios no quiere la obligación, sino por necesidad, porque tú eres consciente de que hay una necesidad en la iglesia y de que hay una necesidad de evangelización y de ayuda social. Es decir, las ofrendas, no sé lo que hagan las demás iglesias, pero en esta iglesia nosotros la ofrenda se dedica a las cosas propias de mantener el local, se dedica a evangelizar, a que otros conozcan, y también se dedica a ayudar a personas, a hermanos que están necesitados. O sea que aquí nosotros, no tiene sentido que nosotros tengamos unas cuentas en el banco muy altas, muy abultadas. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí para sacarles intereses al dinero. Estamos para hacer una labor, para hacer un trabajo con buena administración, pero tenemos un dinero para ayudar a los demás. Entonces, las ofrendas, es decir, lo que yo decía, para mí tiene un significado, que a lo mejor a otros les da lo mismo, pero para mí tiene un significado, y yo soy bastante conservador, es decir, de que yo cada domingo cojo y aporto algo. A lo mejor ya lo he aportado todo el mes, porque sé que este dinero es para el Señor, pero yo cada domingo traigo mi ofrenda y la doy. Sea más, sea menos. Cada uno puede hacer lo que... Hay gente que dice, no, yo prefiero hacerlo todo de un golpe. Bueno, pues ya está. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay gente que va recogiendo, hermanos que van recogiendo la ofrenda y ven que no echa nada, no saben si es que la gente no echa o que ya lo ha echado, no lo saben. Y eso, queramos o no queramos, tiene un efecto perjudicial, porque la gente, el que recoge, dice, ¿qué pasa en esta iglesia? Y a lo mejor no sabe que es que lo han hecho el ingreso en el banco, o que lo han dado al principio de mes o a final de mes. Entonces ejerce un efecto negativo. Pues de si los demás no dan, ¿para qué voy a dar yo? Cosa mal, porque lo que hablé el otro día, si uno, el hecho de que uno haga una cosa mal no significa que yo tenga que hacerla mal, o el hecho de que uno no haga nada no significa que tenga que seguir sin hacer absolutamente nada. Entonces, espero que yo lo que quiero es que nos quede claro que que el domingo es el día del Señor, porque en Él ha resucitado, porque los cristianos primeros así lo tomaron como día del Señor, y lo utilizaban para cosas específicas, partir el pan, predicar la palabra, estudiar la palabra, recoger las ofrendas, es decir, lo predicaban para todo ese tipo de cosas. Y entonces, si es un día importante, nosotros tenemos que dar la importancia y tenemos que venir el domingo, porque es el domingo, no otro día, el tema al respecto, ¿vale? No sé si hasta aquí nos queda claro las cosas, si estáis de acuerdo con lo que he dicho, si se ha entendido, no se ha entendido. Yo quiero que cojamos constancia de lo importante, porque Cristo resucitó en ese día, porque así lo hacían los primeros cristianos, y no olvidemos una cosa: ¿quién es la iglesia
que mejor hacía las cosas, o más como Jesús quería? Los primeros cristianos. Porque muchos de los... Cristo murió, pero quedó mucha gente que había estado con Cristo, y mucha gente que había estado con los apóstoles, y vieron lo que hacían los apóstoles, y fueron repitiendo lo que hacían los apóstoles. ¿Por qué? Porque veían que eso es lo que hacían. Entonces se entiende que los que más apegados estaban a la doctrina y al culto y a la forma de hacer las cosas eran los primeros cristianos, porque lo habían, como se dice aquí, visto, lo habían vivido ellos mismos. Y entonces, si eso para nosotros tiene que tener un valor. No es lo mismo, pues, ahora, decir, no, bueno, es que esta iglesia que empezó ahora, pues, hace las cosas de esta manera. Vale, sí, muy bien. Pero nosotros, ¿de qué iglesia decimos que procedemos? La primera iglesia, ¿no? De Cristo. Pues entonces, si los primeros cristianos hacían las cosas así, ¿por qué nosotros vamos a hacerlas de otra manera? Por ejemplo, podría hablar del tema de la música, que es tan cuestionado. No voy a hablar porque es un tema que nos requiere mucho más tiempo, pero que sepamos que las primeras iglesias cristianas ninguna usaba instrumentos musicales. Ninguna usaba instrumentos musicales. Los instrumentos musicales se empezaron a usar en las iglesias cristianas 12 siglos después. 1200 años. ¿Por qué? Por algo sería. Por algo sería. Sería porque habían ido haciendo lo que hacían los anteriores. Y desde un principio no usaban instrumentos musicales. Y hay muchos comentarios de muchos de los padres apostólicos que hablan acerca del perjuicio de la música instrumental dentro de los cultos. Pero bueno, eso es otro tema. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, no decimos, no utilizamos instrumentos musicales porque no queremos. No porque no queremos, sino porque entendemos que no existe un respaldo escritural al respecto. A mí me gusta la música, me gusta mucho. Ahora, eso sí, en la iglesia yo no bailo. Yo si quiero bailar, me voy a una discoteca. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cada cosa así. Se me hay gente que dice, no, yo sin música no puedo adorar al Señor. Perdóname, el problema lo tienes tú, no lo tienen los instrumentos. Porque hay muchos cristianos que, por desgracia, tienen que adorar al Señor en silencio, porque viven en países que están perseguidos. No pueden casi ni orar, porque saben que el vecino de al lado les puede escuchar orar y les denuncian y les meten en la cárcel e incluso les matan. Entonces, ¿tú no puedes adorar sin música? ¿Cómo está tu corazón en relación con Dios? Entonces, chicos, vamos a poner las cosas en su sitio y hacer las cosas lo más correctas posible. Resumo. Bueno, he dicho que si alguien tiene algún comentario. Alguien dice, no estoy de acuerdo, Jesús. Lo podéis decir, no me enfado. No me enfado. Con lo de la música, Jesús, está bien, porque la música te condiciona, o sea, como tú dices, te altera tus emociones. Mucha gente llama que ese es el espíritu, y eso no es el espíritu. Bueno, muchas iglesias. Sí, por eso. Entonces la gente se quebranta, porque una canción triste, pues oye, te da, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, se emociona. Y la gente que me ha tocado el Espíritu Santo. Claro. Y el canto es comunitario, no es coral. Claro. Hay iglesias donde sale un coro y cantan ellos. Eso no es. El canto es comunitario. Toda la iglesia debe de cantar. Otra cosa distinta es como que hay una persona que dé la nota. Que dé la nota para que le sigamos y no nos vayamos cada uno por un sitio distinto. Pero la adoración es comunitaria. No es simplemente de un grupo de una serie de personas que cantan bien. Me acuerdo que cuando mi suegra estaba muriéndose, que estaba fatal, fuimos a verla, y la verdad que después había una iglesia al lado y teníamos ganas mi esposa y yo de ir allí. O sea, de escuchar la palabra, perdonadme, de escuchar la palabra. Y nos metimos en la iglesia. Y por desgracia nos tuvimos que marchar después de una hora y pico porque no había palabra. Lo único que había era bailes, saltos, pañuelos y un montón de cosas. Y yo necesitaba la palabra en ese momento, una palabra de consuelo, algo que me ayudara, que nos ayudara en esos tiempos. Chico, pues no, pues eso es lo que hubo todo el tiempo. Bueno, pues no sé si después habría palabra o todavía siguen bailando. Pero no tienen tiempo para las cosas, ya todo a la vez. No, primero, la adoración, la alabanza es prioritaria en muchas iglesias. Por lo que dice, porque eso eleva las emociones, los sentimientos. Y a través otras iglesias
lo hace. No tienen como nosotros un tiempo de palabra y después como es. Bueno, sí la tiene, sí lo tiene, pero o sea, hay iglesias que a lo mejor a la palabra le dedican 10 minutos y dedican una hora a la alabanza, ¿vale? Entonces sí la tiene, pero para mí es importante cantar, es importante orar, adorar, claro que sí es importante, pero todo tiene su tiempo y la palabra también es importante porque es la que nos ayuda muchas veces pues a crecer espiritualmente a nosotros, ¿no? Porque muchos, por desgracia, a lo mejor no tenemos una semana un tiempo tranquilo de escuchar la palabra, la leemos, pero a lo mejor no tenemos a alguien que nos ayude a hacerla reflexionar. Entonces, creemos que es importante. Solo una cosa más que quería contar, Jesús. Bueno, yo creo que dentro de la música, el canto, el coro, así como para diferentes invitaciones que tenemos, como en algunas ocasiones allá donde están ustedes, para todo hay sus sitios, su lugar. La música tiene sus parámetros, por decir. Habrá en ocasiones en donde que tengan, como dicen, tendrán que asistir para ir a bailar. Habrá coros en donde que sean realmente alabanzas dignas de adoración en ese momento y que no sean como para bailar, sino que sean para disfrutar dentro de la adoración de Dios. Entonces, como hay ciertos criterios y ciertas emociones, digo yo, para venir a la iglesia tenemos que venir bien presentados y no venirnos de mala manera. Entonces en el coro tenemos que venir siempre, bueno, para cantar así como dice, comunitariamente y también, tal vez ahora digo, una que otra vez algún aparato electrónico, pero no para bailar. Si no es que te digo que sea para bailar o dejar de bailar, es el tema. Yo es una exageración que he dicho, pero tú vas a muchas iglesias y lo que hay es una alabanza exagerada, ¿vale? Y buscan, como ha dicho aquí, muchas veces el éxtasis a través de todas esas cosas, porque buscan que la gente a veces se caiga al suelo, buscan el emocionalismo, buscan mucho de ese tipo de cuestiones. Y quieras que no ocurra, es como cuando te pones a cantar los Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. O sea, lo repiten, es un mantra que lo repiten 20 veces. Si vosotros vais a algunas iglesias, cuando veis cómo cantan los coros, lo repiten el mismo coro continuamente 2 o 3 veces. El mismo coro, a mí me aburre. Es decir, imagina un corito repetido 3 veces. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque al final lo que están buscando es crear un clima de éxtasis, yo qué sé, de apoderamiento, de arrebatamiento. ¿Por qué? Porque cuanto más exaltado estés, más te dicen que tienes el Espíritu Santo. Entonces, si no te caes al suelo, es que no tienes el Espíritu Santo. Entonces, todo eso, es decir, a mí la música, a mí el mundo determinado, que haya un organito que toque, no sé, a mí eso no me crea ningún tipo de problemas. Pero cuando empezamos con un organito, después otro viene y dice, mira, yo toco la trompeta, ¿y por qué no voy a tocar la trompeta? Y otro viene y dice, yo toco la batería, ¿y por qué no voy a tocar la batería? Si ese está tocando la trompeta y está tocando el otro. Pues ya está. Entonces al final resulta que damos lugar a una orquesta. Y eso al final va derivando en todas esas cuestiones. Aquí lo que tenemos que crear es un espíritu de alabanza, porque realmente nuestros corazones vengan dispuestos a alabar a Dios. Eso es lo que tiene que haber. La profesora decía que tenemos amigos de aquí también que hay ciertos parámetros que son buenos y para mí por eso me gusta. O sea, que tenemos que tener nuestro sitio y su momento. Sí. Entonces, claro, como dice, he visto videos en donde hay iglesias que bailan, que claro, como se tiran al suelo y si no hacen eso, no, a la gente le gusta ese impresionismo. Así está solamente porque es alegre, bailan y lo disfrutan, sacan sus emociones de afuera. Pero claro, yo también respondo a eso y digo, claro, tenemos que tener cada uno ese parámetro. Yo en esa situación, claro, yo también digo, no se puede hacer esa situación. Pero sí estar centrado en alabar con la música, pero efectivamente, y dando uno para... Pero por desgracia, casi todas esas cosas luego van degenerando en todo lo demás. Y además, aquí, en el Nuevo Testamento, que no somos cristianos del Nuevo Testamento, de toda la Biblia es palabra de Dios, en ningún sitio, siempre los textos que se utilizan de cantar, siempre se refiere a cantar con la voz. Nunca los verbos que se utilizan, el verbo sabio que se utiliza, nunca se refiere a tocar instrumentos musicales. Nunca. Siempre dice, cantad a Dios en vuestros corazones. Siempre usa la palabra cantar, significa cantar a Dios con la boca, a capela. Esos verbos griegos que se utilizan siempre se refieren a eso. Nunca se refiere a adorar con instrumentos musicales. Entonces hay gente que dice, hombre Jesús, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice que los ángeles tocaban las arpas en el cielo. Sí, ¿dónde? En el cielo. Cuando están en el cielo es otra cosa, pero en la tierra no. En el cielo sí tocan, porque el cielo es del Señor, y Él estableció sus normas ahí.
pero en la tierra no están establecidas así las cosas. Entonces, nos puede gustar, a mí me encanta la música, pero también entiendo que las cosas no son así. A mí me encanta comerme un churro con porras o una porra con chocolate, pero no me vengo aquí el domingo por la mañana y me como aquí las porras, porque no es propio, porque no es el lugar. Y perdona que ponga estos ejemplos tan vastos, pero es que a veces tenemos que hablar así porque a veces tenemos que entender las cosas al respecto. No se trata de lo que a nosotros nos gusta, sino se trata de lo que Dios ha dispuesto al respecto. A mí me puede gustar mucha música, pero Dios ha establecido la música para otros sitios, no para su adoración, porque no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento que esté con instrumentos musicales. Y yo la pregunta que hago a todo el mundo, ¿por qué durante 12 siglos la Iglesia no utilizó instrumentos musicales? Que me respondan. Cuando alguien me responda eso, entonces diré, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Sería porque no lo habían visto hacer desde el principio? ¿O no? Digo, yo no lo sé. Yo en la sinagoga se leía la palabra y se explicaba, ya está. No sé. Quería hacer ¿por qué el cambio el último capítulo del Salmo, ya sabes lo que pone, ¿no? Que la barbaridad y todo lo que pone, ¿no? Con todos los instrumentos que yo ni siquiera sabía que existieran. Y ese cambio de Salmo, porque a Dios le gusta la música, Claro. a Dios le gusta que se cante, la oración, ¿no? Todo lo que implica todo lo que es ¿no? Pero ¿por qué ese cambio tan drástico de si se lee el Salmo último, el último capítulo del Salmo, pues yo me quedo sorprendido y luego ya no hay ningún instrumento Yo creo que eso del instrumento estaba basado en las guerras, El en Salmo, las batallas, ¿no? todos los salmos corresponden al Antiguo Testamento. Vale, y cuando Cristo muere en la cruz, nos dice que Él clava en la cruz todo la ley. La ley muere ahí en la cruz. Y entonces eso ya no tiene valor para nosotros. ¿Por qué lo hacían? No lo sé por qué lo hacían. Porque por lo que ha hecho Juan Carlos, por la guerra, por muchas cosas, por el tema. Pero en el Nuevo Testamento no encuentras nada de adoración con instrumentos musicales. Nada de adoración con instrumentos musicales. Eso siempre he pensado. Pero eso no lleva a deducir de que Dios no quiere un instrumento. No, vamos a ver, eso, pero sí, pero en otro sitio. En la iglesia, no. En la adoración cristiana, no. Otra cosa es en otro sitio, donde uno quiera, y ya está. En mi casa, yo toco esto, o en mi cumpleaños, o yo que iba a decir la comunión, en la boda de mi hija, o la boda de quien sea. Que ya está. Pero lo que es la adoración, que hay que diferenciar las cosas, el tema es no. A ver. Sí. Bueno, Pero que el tema de la música no entraba parte de aquí. Lo hemos metido porque sí. sobre la música. Cuando queráis, Perdón, lo damos. Mira, los instrumentos, cuando nosotros cantamos un himno aquí en la iglesia, Sí. nosotros no solamente lo cantamos de pajareta, No debemos. nosotros estamos leyendo lo que cantamos, de corazón. Por ejemplo, mira, el himno 115, renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Claro. ¿Instrumentos le vamos a poner a esto? Si es lo que nosotros decimos de lo más profundo de nuestro interior. Lo triste es que muchos de los himnos tienen un mensaje excelente y que predican por sí mismos, pero muchas veces los cantamos y no vamos pensando y reflexionando en lo que dice el himno. Yo muchas veces cuando la gente, hay un himno que dice cuando allí se pase lista, allí he de estar yo. Y yo le digo, yo a veces he dicho, oye, a ver con lo que vas a cantar, porque para empezar no te has bautizado. No digas que allí vas a estar tú, porque de entrada no te has bautizado. Entonces nos ponemos a cantar, cuando haya pase lista, allí estaré yo, Señor. Pues no, mientras no hagas lo que el Señor ha dicho, salvo que su misericordia sea otra distinta en ese aspecto, pero de entrada no tienes garantizado el cielo. Entonces a veces cantamos letras, como dice su renuévame, Señor, pero realmente cuando lo estamos cantando, eso es una oración. Cuando lo estamos cantando, ¿estamos de verdad queriendo que Dios nos renueve? ¿Que Dios nos cambie? Es decir, entonces eso es lo que tenemos que hacer, cantar con el corazón, como dice el Nuevo Testamento, y con el entendimiento, entendiendo lo que estamos cantando. Que los himnos
igual que en su día las pinturas en la iglesia tenían una finalidad. Cuando se empieza a pintar en las iglesias, se empieza a decorar, no se hace por capricho, sino van representando la vida de Jesús. ¿Pero por qué? Porque había muchísima gente que no sabía ni leer. Había mucha gente que no sabía leer. Y entonces, con las imágenes, leían, o en las imágenes leían lo que había pasado. Porque también alguien se lo cogía y se lo explicaba el tema. Entonces, pero eso tenía esa finalidad, y muchos signos tienen esa finalidad de, digamos, predicar el Evangelio a través de la música, a través de la alabanza. Y entonces, y hay himnos preciosos. Una cosa son los coritos, esos tan sencillos, que tienen una letra muy sencillita, y otros son himnos tradicionales que tienen todo un mensaje muy importante, y además por reconocidos autores que han hecho todo eso. ¿Vale? Jesús, de todas formas, no dejemos de asistir a una iglesia, que estamos de vacaciones, que nosotros estamos trabajando los domingos, porque no entremos porque tenga instrumentos musicales. Porque claro, porque diga instrumentos, como aquí instrumentos, entonces me pierdo el culto. Es mejor ir a tenga instrumentos, porque tienes que adaptarte a lo que tienen allí. Claro, tú vas, pero tú eres consciente de que eso no forma parte de la adoración cristiana. ¿Vale? Independiente y claro, no vas a perder el culto de la adoración, porque hay otro sitio donde ir. Tú vas a una misa católica, como dice Cecilia, porque vas a acompañar a un familiar que se casa o por lo que sea, pero no vas, entras y haces. Nada. Señor, te presigna, te pone de rodillas, hazlo. No, estás allí acompañando, y si rezan el Padre Nuestro, rezas el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración bíblica, ¿vale? Entonces, pues es lo que tienes que hacer. Lo que no puedes hacer es confundirte con los demás. Entonces, pues ya está. Pero tú vas allí en la iglesia y hay música, perfecto. Pero si tú vas allí y porque están bailando te pones a bailar, pues ya estás saliéndote de lo que tú realmente se entiende que crees. Y besarle la niña al obispo. Besarle al niño al obispo. No, porque no, es una manera de decirle a los demás, mira, yo creo que... Claro. Bueno, entonces, dicho todo esto, no debemos descuidar el día del Señor, porque si lo descuidamos estamos menospreciándole a Él. Es dejar de anunciar su testimonio, el testimonio de su resurrección, porque venimos aquí a anunciar su muerte, pero también su resurrección, y nos perdemos los beneficios de la adoración comunitaria y de la comunión los unos con los otros. Hay gente que considera o cree que da lo mismo una cosa que otra. Pues no, porque somos una familia, un cuerpo, que estamos para ayudarnos y para motivarnos. Entonces, si en un momento determinado yo me encuentro un poco flojo de moral y vengo a la iglesia, pues hay hermanos que me conocen y saben cómo soy y te notan que estás un poco bajito y dicen, ¿qué pasa? Y nos ayudamos o no, ayudamos a otros. Somos una familia. Sí, para adorar a Dios no necesitamos más que entrar y venir, pero eso no es lo que Dios quiere. Cuando hablamos del partimiento del pan, es un acto comunitario, es un acto de comunidad, y es una comunidad de sentimientos, de creencias, de muchas cosas. No somos solamente cristianos, sino tenemos muchas cosas que nos unen, y somos un cuerpo, y cuando un dedo se duele, el resto del cuerpo se duele, ¿o no? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, es importante, dice Hebreos, capítulo 10, versículo 10, no dejéis de congregaros, porque otros tienen por costumbre. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque considera que es importante la comunión entre nosotros, porque es importante escuchar la palabra y autoalimentarnos también nosotros mismos. No dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Otros han hecho una costumbre, Dios no diría eso si no entendiera que el congregarnos es algo importante para nosotros y también para Él, porque cuando Él nos ve, está viendo la importancia que nosotros le damos a su muerte y a su resurrección, y cuánto le apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros, y venimos a adorarle. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por nosotros, ¿vale? Ahora voy a hablar de algunas normas que demuestran realmente, es decir, la importancia que nosotros damos al culto. En primer lugar está lo que vengo hablando continuamente, el tema de la puntualidad. ¿Quién nos está convocando aquí? ¿Jesús Manzano nos convoca? No. Jesús nos dice, no dejéis de congregaros. Él nos está convocando, ¿vale? Nos está convocando el Señor. Y por lo tanto, todo lo que sea un retraso en la llegada es una falta de consideración a Él y a lo que Él ha hecho. Demostramos, siempre lo digo, falta de valoración de las cosas cuando no estamos en un sitio en el tiempo que tenemos que estar.
Y nosotros nos cuidamos mucho de que cuando vamos a cualquier acto social estar a la hora que tenemos que estar, porque le damos importancia a ese acto social. Pero al culto no le damos importancia. ¿Qué más das? Si hasta la una hay tiempo, ¿no? Hasta la una hay tiempo para llegar. Pues Señor, demuestra una falta absolutamente de respeto y de consideración hacia Él y también hacia todos los que están presentes, porque no nos importa llegar tarde, no nos importa molestar, no nos importa distraer, la gente no se entera a veces porque hemos hecho ruido de lo que ha dicho el que estaba hablando arriba. Es una falta de respeto total y absoluto. ¿Vosotros vais al teatro alguno? ¿Vais al cine? En el teatro no te dejan entrar en cuanto ha empezado la función. No te dejan entrar. Y encima estás pagando. Y has pagado la entrada. Y no te dejan entrar hasta el descanso. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto. ¿A quién? A los actores y una falta de respeto al público. Sin embargo, aquí venimos como queremos y ya está. Y nos parece también. Y a lo mejor alguno dice, y que se den por contento que he ido. Entonces, molestamos, distraemos. Es decir, ¿cuándo tendríamos que llegar al culto? ¿A las 11:30 que empieza? ¿O al estudio bíblico que empieza a las 8? No, porque lo que estamos en el culto estamos hablando del estudio, de cualquier reunión, de cualquier actividad. Deberíamos llegar como muy tarde, 5 minutos antes. Como muy tarde, 5 minutos. El culto empieza a las 11:30, a las 11:25 aquí, como muy tarde. El estudio empieza a las 8, a las 8:05 aquí, como muy tarde. ¿Para qué? Para estar sentado, para sacarme todas las cosas del mundo que venía en la cabeza con ellas, que me traían todos los problemas, y me los meto aquí y estoy aquí, y al final no escucho lo que me dicen. Para relajarme, para estar tranquilo, para empezar a aprender lo que me quieren decir, a disfrutar de lo que me están queriendo decir. 5 minutos, lo demás, ¿verdad? Y claro, la gente llega tarde y encima algunos quieren que el banco que cogen todos los días se lo dejen libre. Y encima se molesta si se acerca alguien y dice, y encima, claro, y encima quieren, pues eso, que le dejen el sitio libre, y si no se enfada, y encima a lo mejor está aquí y se ha sentado uno porque quiere sentarse ahí, y le dice, no, pásate para allá que yo me quedo aquí en la esquina. Tú has venido a la hora que tú has venido. Y es más, cuando venimos al culto y llegamos, lo primero que tenemos que hacer es, a pesar de que tengamos nuestros sitios que nos gusten, es decir, pero ir llenando los sitios estos primeros, para que la gente que viene tarde por lo menos moleste lo menos posible. Y si no escucha bien, pues lo sienta. Entonces, nosotros tenemos que llegar a nuestras horas, ser puntuales, ser respetuosos con Dios, ser respetuosos con los hermanos y ya está. Y cuando se empieza a cantar el himno 287, que es un himno que lo repetimos todos los domingos, pero que no sé si vosotros habéis leído o habéis meditado en la letra de este himno, pues creo que es una invitación total y absoluta al recogimiento. No se canta por cantarlo. Yo lo introduje y lo puse como primer himno, porque dice muchas cosas. Del culto tiempo llega, comienza la oración. Silencio y atención. Silencio y atención. Si santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. ¿Es bonito la letra? No es bonito. ¿A qué nos está invitando? Segunda estrofa. 1000 coros celestiales de Dios cantando están. A ellos los mortales, nosotros nos olvidemos esas voces angelicales cantando también nosotros, no simplemente llegando, pensando en lo que tenemos en la cabeza. Hacemos pues el alma con santa devoción, gozando en dulce calma, fijaros, gozando en dulce calma de Dios la comunión. Si la iglesia tiene que ser algo desestresante, tiene que ser algo que nos relaje. En dulce calma estamos. Este es un sitio seguro, tranquilo. Qué bonito es estar aquí. Me gusta compararlo cuando Elías estaba en la cueva escondido y vino un viento tempestuoso, no sé qué, un terremoto y todo eso, y no estaba Dios en eso. Luego escuchó un silbo apacible y tal, y entonces ahí estaba el Señor, en ese silbo apacible de paz. En el silencio. Sí. En el silencio. Y dice la Biblia bendecida de Dios revelación a meditar con vida en nuestra condición. La Biblia, la palabra. Silencio. Que ha llegado del culto la ocasión. Silencio, Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Ese es el espíritu de Dios. Y el culto tiene que empezar en silencio, tienen que estar centrados, disfrutando de lo que estamos haciendo.
no pensando en otras cosas y no molestando a otros con llegar tarde o hablar o tener los móviles encendidos que molestan, ¿vale? Segundo cosa que demuestra en qué consideración tenemos el acto de adoración es cuál es nuestra vestimenta. Con decoro y aseo pongo aquí. ¿A qué venimos aquí? ¿Para qué somos convocados? ¿Es importante este acto para mí? ¿Este venir a la iglesia? ¿Es importante? Pues es importante tener que ponerme la ropa que yo considero que debo llevar a las cosas que son importantes. ¿O no? Porque si te invitan a una boda, o te invitan a una comida, o te invitan a algo, pues te vistes de acuerdo con las exigencias que requiere el acto que estás haciendo. Entonces, no debemos olvidar, aquí nadie nos exige que vengamos con corbata. Tú vas a un acto de los testigos de Jehová, te encanta. Vas un jueves o un martes que tienen los estudios y parece como si fuese el domingo. O sea, los hombres con su corbata, muchas con manga cortita, su corbatita, bien vestidos, las mujeres con sus mejores vestidos, con sus cosas. ¿Por qué? Porque ellos le dan importancia a lo que están haciendo. Y si para ellos es importante ir a una boda o ir a una celebración, es importante ir a tener un encuentro con Dios. Por eso yo no exijo tanto, pero hombre, ¿qué es eso de venir al culto los hombres con pantalones cortos como si fuesen a la playa o fuesen a pescar o fuesen al campo? ¿Pero qué es eso de venir con pantalones cortos? Sinceramente, ¿tú vas a un acto importante con pantalones cortos? ¿Alguien que te invita, vas a una entrevista de trabajo con pantalones cortos? No sé, ahora a lo mejor puedes ir hasta en bañador, ¿eh? Pero tú no vas a algo que tú consideras que es importante, intentas ponerte adecuado a ese tema, ¿eh? Y digo, ¿y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Pues hay mujeres, yo no digo que no se puedan poner pantalones cortos, pero hay pantalones cortos y pantalones cortos, porque hay pantalones cortos y los otros son de cinturones. Entonces, oye, oye, a lo mejor mucho, pero a lo mejor no, las hijas a veces vienen y tu padre y tu madre le tienes que decir a tu hijo y a tu hija, ¿dónde vas así? Bueno, es que no debes dejar salir así nunca a la calle. Luego que haga lo que hemos hecho muchos, o que hemos en la calle y nos hemos cambiado de ropa, pero no hemos salido de casa así. No hemos salido de casa así, ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos dejaban, pero hoy día no, que sale con medio cachete fuera, ¿qué pasa? No pasa nada, si van todos así, ya, vale, perfecto. Pero no es así el tema. Y mucho menos venir a la iglesia. Mujer adulta, mujer cristiana, pero no debes conseguir que tus hijas vengan así, ni tus hijos con pantalones cortos, que vengan como tienen que venir. Y quería decir, escotadas, un montón de cuestiones. Chica, pues te gusta llevar un escote, muy bien, vale, pero al menos cuando entres a la iglesia ponte un trapito, o sea, un pañuelo, lo que sea, y ya está. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar ciertas cosas. Hoy ya estamos en una sociedad, claro, si me pongo a hablar de esto, pues me van a meter hasta la cárcel. Pero estamos en una sociedad donde a veces olvidamos que el hombre y la mujer somos distintos. Somos diferentes, somos iguales en derechos, pero distintos psicológicamente. ¿Vale? Y hay muchos hombres que por muy santos que sean y por mucho que quieran, a veces, porque estamos hechos, porque respondemos a ciertos estímulos, porque si no respondiéramos a esos estímulos no habría procreación de ningún tipo. Entonces no podemos decir que no, es que los hombres tienen que ser ciegos. Cuando dice, Señor, el que mira a una mujer se ha adulterado. Señor, pues es que hoy día es imposible no mirar a una mujer. Pero no porque tú seas un vicioso, sino porque es tu naturaleza a veces. Si tú estás con una mujer a veces, bueno, aquí están los hombres. Cuando tenemos a una mujer con mucho escote, ¿dónde se nos van los ojos? Aunque no queramos. Y muchas veces estamos cortados porque sabemos que nos está notando que estamos mirando. Y no lo queremos hacer. Porque no está bien. Pero chica, pues entender a veces la mujer también cuál es nuestra psicología diferencial. O sea, cómo somos los hombres. Hoy día pretenden que, pues eso, que, claro, si te pones a hablar y dices, bueno, pues no me extraña que haya tanto homosexual, no me extraña que haya tanto eso, porque claro, si es que, y encima les miran, y encima te dicen cualquier cosa, a lo mejor te denuncian y te llevan a la cárcel.
No sé, entonces, en la iglesia no podemos venir como nos dé la gana, porque es una falta de respeto al acto que es mayor, es una falta de consideración, es una falta de valoración de las cosas. Yo me pongo los pantalones cortos cuando voy al campo, yo he habido gente que me ha visto en el campo con pantalones cortos, o me voy a la piscina, o me voy a pasear por la calle, pero la iglesia nunca he venido con pantalones cortos, ¿eh? Y no es apropiado. Bueno, pues tenemos que venir, como digo, con decoro y con aseo. Ya está. No se trata, si yo me pongo, a veces la gente me pongo con corbata y tal, y la gente piensa que todos tienen que venir así. No. Si yo vengo así porque me siento bien, o porque quiero venir así, o porque le doy respeto a esto, y sobre todo cuando me subo al púlpito, procuro venirme con traje chaqueta. ¿Por qué? Porque en España el traje formal, la vestimenta formal es el traje, chaqueta y corbata. A lo mejor en otros países es la guayabera, y es lo que le da distinción y le da dignidad al acto. Pues súbete allí en tu país con guayabera. Pero estamos en España. No, ¿qué más da si el Señor? Sí, no da lo mismo, sí da lo mismo. Pero las formas también hablan. Y también dice de la importancia que damos. ¿Vale? Silencio y respeto. También demuestra la importancia del culto. Es importante tener presente que cuando empieza el culto no hay nada más importante que el culto. No hay nada más importante de que si me ha mandado un mensajito, de que si me ha mandado un mensajito, de que... No, hay que guardar silencio y respetar lo que estamos haciendo. Debemos evitar distracciones, como he dicho, apagando los móviles, hablando con otros, etc. Y si tenemos hijos, tenemos que tener cuidado de que los hijos no distraigan a los demás. No distraigan a los demás. A veces, hoy día, los niños, es otro tema que podríamos hablar, y ya la mitad de la iglesia no lo hablaría. Es decir, pero podríamos hablar de ese tema. Los hijos, por desgracia, están sufriendo las consecuencias de unos padres que no han asumido sus responsabilidades. Porque los padres han cogido los parámetros de la sociedad. Entonces, los días me decía una persona, no, es que la niña la estamos llevando al psicólogo, la llevamos al psicólogo y la niña ya tiene 1 año y medio, dice, y no le parece mal que siga durmiendo en la habitación con los padres. Digo, vale, a ella no le parece mal, pero no estamos haciéndole ningún bien a ese niño o a esa niña. El día de mañana, cuando queramos sacarle de la habitación, va a haber muchos problemas. Va a haber muchos problemas. Porque hoy día la psicología es tan permisiva con los niños que hay que dejarles todo. No. Hay que decir, tú tienes que sacar a tu niño cuando todavía no esté consciente de muchas cosas, le pones en la habitación, no se da cuenta de eso, y el primer día llorará y el segundo, porque cree que la has abandonado, pero tú vas allí, te acercas, hola, aquí estoy, le coges ellos en brazos, pero le vuelves a dejar en la cuna, porque ellos saben lo que hacen, lloran y explotan en la sesión, porque lo que quieren es lo que ellos quieren al respecto. Entonces, aquí llegamos al culto, y al final, pues, unas llaves, el niño con las llaves, todos moviendo las llaves. No. Sentadito, yo no te digo que vaya a estar atento, porque estoy hablando ya de niños, porque los pequeñitos hemos habilitado ese tema para que estén, pero dale un papelito con unas pinturas, que pinte, que dibuje, ya está. Pero es lo que tiene que hacer, y tienen que entender que aquí también se está en silencio, pero alguien se lo tiene que decir las cosas, Entonces hay que tener silencio y respeto. Cuando en el culto se oye un murmullo, no es bueno. Desvía la atención de otros, ¿vale? Y yo voy a decir una cosa, pero la voy a decir porque estoy diciendo. A veces en los murmullos también se producen porque cuando el que está haciendo algo ahí arriba no está captando la atención de los hermanos. Es decir, todo lo que hacemos ahí tiene su importancia. Pero la gente tiene que percibir que es importante y la gente tiene que estar entendiendo o escuchando que lo que se le está diciendo merece su atención. Claro, pues si estás con atención... Sí. Vale, merece su atención, porque claro, si yo estoy cosas que no tienen nada que ver con el culto, hablando de cosas que no sé qué, o diciendo cosas que no se entienden o que no se entienden, pues la gente, por mucho que no queramos, la gente se distrae y la gente se va. Entonces, yo os animo a veces decir a que seamos reflexivos en esos temas y observéis un poquito. Es decir, cuando predica Juan Antonio, normalmente los silencios están ahí, ¿vale? Están ahí los silencios. Y hay otras personas que a lo mejor no hay tantos silencios. ¿Por qué?
Bueno, porque también hay que, es decir, la gente que tenemos delante no es cualquier cosa, son personas, y personas con un entendimiento, y entonces tenemos que darle bien, para captar su atención, para que estén ahí pendientes, para que reflexionen sobre las cosas. Ahora, si estás hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos voy a hacer aquí, pues la gente se distrae, y la gente se va por las nubes. En cuarto lugar, recogimiento. ¿Qué significa esto? Tenemos que procurar no molestar. Es decir, yo entiendo que hay personas, o sea, si lo que no podemos estar es levantando, yendo para arriba, para abajo, o saliendo al servicio. Yo entiendo que hay gente que tiene problemas y que necesita ser servicio. Pues el que tenga problemas, que salga, que no se sienta cortado. A ver si vamos al final del culto y tener varios chacos por ahí. No. Pero hay personas que a lo mejor se pueden aguantar más. Yo a veces veo a jovencitos y jovencitas que se levantan, que van. ¿Entiendes? Hay personas que entiendo que puedan ir, porque son mayores, pero entonces es verdaderamente necesario ir al servicio, o estar saludando a otras personas cuando el culto ya ha empezado, que teníamos que estar sentados y teníamos que estar ya cantando. Entonces, todas esas cosas van a ir demostrando hasta qué punto lo que yo estoy diciendo aquí, a lo que he venido a adorar, es importante. La puntualidad, la vestimenta, el silencio, el respeto, el recogimiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué más decir? Si, por ejemplo, sois personas que tenéis algo que hacer, hermanos, dentro del culto, si hay que dirigir, si hay que dar la Santa Cena, si hay que predicar, si hay que distribuir los elementos del pan, del vino, la ofrenda, etcétera. Es decir, eso es importante para vosotros cuando alguien dice, yo quiero, porque no todos los hermanos quieren servir en esos ministerios, pero hay hermanos que sí quieren servir. Pero ¿qué importancia tú le das a eso? ¿Tú te has puesto a orar el día anterior para hacer esas cosas correctas? A lo mejor tú crees que el distribuir la Santa Cena no tiene mayor importancia. Sí tiene importancia. Sí tiene importancia. ¿Cómo vas? ¿Cómo te acercas? Es decir, en realidad, ¿qué actitud de recogimiento tienes? Y sobre todo, decir, hombre, no puedes... Yo creo que la gente que sirve debe estar aquí como mínimo 15 minutos antes, un cuarto de hora, para entrar juntos, orar y pedir a Dios la dirección de que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos con dignidad, concentrados, y no que no sepa dónde estoy, y que si me mandan a orar no sepa ni por qué tengo que orar, si tengo que orar por el pan o tengo que orar por otra cosa. Entonces, es importante todo lo que estamos haciendo en el tema. Entonces, es decir, si tienes alguna participación y quieres participar, tienes por lo menos que estar en la iglesia un cuarto de hora antes y además venir con un espíritu ya preparado desde casa. Es un verdadero privilegio servir en la iglesia, y esa es una manera de servir. Ahora, podríamos hablar, como dije el otro día, con respecto a la Santa Cena. A veces creemos que el distribuir las bandejas da lo mismo. No, es decir, cuando yo distribuyo el vino, es decir, hay mucha gente que te va a sentar con la bandeja y tú la ofreces, muy bien, y después recoges la copa, muy bien, pero tú que estás ahí, tienes que esa copa que han puesto ahí, llevarla a la parte de atrás, o a la parte de aquí. ¿Por qué? Porque alguien ha podido beber en ella, la ha dejado ahí y no se ve ninguna marca de nada, y vino y la bebe. Pero tú sí que has visto que le han cogido la copa. Coges esa copa y la bandeja la pones en la parte de atrás. Entonces no se trata simplemente, se trata, y luego pues, acercar pues, al otro, que está más al fondo, todo eso. Entonces no son cosas sin tontería, no es lo mismo, o sea, da una imagen mala que yo cojo la bandeja según me la entregan y me vaya. Tenemos que esperarnos a que estemos los cuatro servidos y que nos diga el que preside repartir. Y cuando venimos, venimos con nuestra bandeja y no venimos por el camino comiendo el pan o bebiendo la copa como si fuese la taberna. Venimos aquí, le entregamos la copa, la bandeja al hermano que preside y él nos ofrece a nosotros, porque al igual que nosotros hemos ofrecido a los demás, él nos ofrece a nosotros para que participemos todos en comunión. Nos ofrece el vino y nos ofrece el pan. Entonces no se trata de que yo me sirva, esto no es un autoservicio, están así, y creemos que eso da dignidad al acto que estamos haciendo con el tema por eso a mí es que me encanta el orden, porque entre otras cosas la Biblia dice hacer todo decentemente y con orden. Hay una manera de empezar, yo empiezo por aquí y otro empieza por atrás y nos juntamos en el centro, ¿vale? Uno empieza por aquí y otro empieza por atrás y nos juntamos en el centro. No yo voy para un lado y otro va para otro lado y al final le damos a uno 2 veces la comunión y a otro no se la damos.
por ejemplo. Entonces, tiene su importancia hacer las cosas, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de la ofrenda. Pues la ofrenda, pues tú coges la ofrenda y ¿por qué empezamos de atrás hacia adelante? Porque antes hacíamos de adelante hacia atrás. Y alguien nos dijo tener cuidado porque alguien puede estar esperando fuera y robarnos. Y atacarnos y quitarnos la cesta. Y tenían razón. Porque podía pasar. Entonces decidimos cambiar. Y empezamos de atrás, que está la cesta vacía, nadie la va a querer vacía. Y nos vamos de atrás hacia adelante. Y lo mismo, vamos pasando la cesta todos. Y después nosotros pues echamos nuestra ofrenda y se la damos a la persona que preside. Y estamos aquí y hacemos las cosas pues por ser, que no se vea que esto es algo pues anárquico, sino que tiene que tener todo ese tipo de cuestiones. A lo mejor a muchos les dicen, bueno, pues todo eso son tonterías. Bueno, yo no digo que no les pueda parecer tonterías a algunos, pero creo que no, y que las cosas tienen que ir así. Lo que digo aquí, la mesa de la Santa Cena y el que dirige, tiene que ir vestido con respeto. Y cuando tú haces algo, cuando hacemos un acto, o bien dirigimos el culto, o bien presidimos la Santa Cena, no se trata de que demos otro sermón. Hay gente que en cuanto se sube aquí al púlpito, tiene la tentación de hablar, y hablar, y hablar, y cree que tiene que dar un mensaje, ¿no? Si el mensaje ya lo va a dar el predicador, el que está dando. Otra cosa distinta es que hagas una reflexión breve sobre el acto que está realizando, o sobre un himno en un momento determinado. Hermanos, este himno significa esto, o esta lectura he querido leerla como libro por esto, y quiero hacer hincapié en ese tema. Es decir, pero no se trata de que, digamos, yo tengo que dar otro mensaje, ¿no? O sea, aquí tú tienes un cometido que es dirigir el culto y tienes otro cometido que es la Santa Cena. Lo demás ya no es tuyo, ¿vale? Entonces, pero tienes también que ir vestido, como digo, con respeto. Es decir, para mí el respeto, no el respeto, para mí el ir vestido es ir con traje, por lo menos con corbata, cuando subo al púlpito, para dirigir, para la Santa Cena y para predicar. Pero que otro considera que no, bueno, yo no voy a entrar ahí, pero sí creo que dice que da algo que entender. Otra cosa importante en el culto es que hay unos hermanos, que en este caso está Héctor, y algunos más, José Manuel, de Juan, de que cuando llegamos a veces nos dan indicaciones con respecto a dónde sentarnos, de cómo entrar. A lo mejor nos dicen para porque están orando, has llegado tarde, por lo menos no interrumpar la oración, párate ahí. Hay que hacer caso a los hermanos que están haciendo ese papel. No es un trabajo cómodo, no es un trabajo fácil decir no, o ponte aquí, o ponte allá. Pero también el que está en la puerta tiene que saber cómo hacer las cosas, y tiene que tener controlado el local. Le digo esto porque cualquiera de nosotros puede estar ahí haciendo ese servicio, y tiene que saber dónde están los huecos y dónde están los vacíos. Desde allí tiene que haber controlado dónde hay huecos, y lo que no puede es entrar y empezar a mirar. Controla las cosas, tu función es acomodar, ¿no? Recoger, pues tienes que controlar dónde están los huecos en un momento determinado, y cuando, ya que estás en la puerta, pues hombre, cuando vengan hermanos, recíbelos con cariño, salúdales, con cariño, con respeto a las visitas. Si vienen visitas que no son, pues acompáñales, pues hasta un asiento. Estoy diciendo antes de empezar el culto, no cuando ya haya empezado el culto. Cuando empiece el culto, pero también hay que hacerla, Y lo que nunca debemos hacer es, cuando viene alguien, es pues decirle, hermano, ponerte a hablar con ellos, o dame tus datos, es decir, en la puerta, no, eso después del culto. Después del culto es bueno que nos acerquemos a la gente, pero nos tenemos que acercar todos, porque a veces creemos que ese trabajo, el de ser cordial es exclusivamente mejor de la gente que está en la puerta, o es exclusivo de los ancianos de la iglesia, o de los diáconos. No. Tú estás al lado sentado con una persona que no conoces, saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Es la primera vez que te viene? Bienvenido, espero que se haya sentido a gusto. Ya está. No hay que más ni hacer ningún chequeo, ni hacer absolutamente nada, sino simplemente pues preguntarlo, enterar, porque es muy triste que tú te acerques a un sitio que es cristiano y que supones que hay un calor, que hay algo especial, y que sea muy frío. Pues
Aquí está Iván, Iván me dijo que cuando él entró en esta iglesia sintió algo especial. Y he habido mucha gente que ha entrado a la iglesia y ha sentido algo especial, entre ellos yo. Yo fui de varias veces y en esta fue donde sentí un acogimiento distinto. Yo no esperaba que me pusieran alfombra, ni me hicieran reverencia, ni nada, pero sí noté pues un cariño, no alguien más que había entrado por esa puerta, alguien que la gente se preocupó de eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué triste debe ser que venga una visita y se vaya sin que nadie lo haya saludado. Pues efectivamente, pues eso le tira a cualquiera, pues le derrumba. Dice, pues esto es tan frío como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues parece que son tonterías, pero no son tonterías. Es decir, no tenemos que, es decir, cualquiera que esté sentado a nuestro lado tiene que sentirse acogido. A veces utilizamos el texto ese de la hospitalidad, ¿no? De que a veces cuando acogemos en nuestra casa a alguien, sin saberlo, a veces estamos acogiendo a ángeles. Pues lo mismo pasa en la iglesia. A veces cuando estamos acogiendo a alguien con hospitalidad, a lo mejor estamos acogiendo un ángel que va a ser de bendición para nosotros, para la iglesia. Entonces, es decir, cuando entra en casa se la recibe, se la acoge, y cuando viene al culto pues se la saluda, y si hay que hablar lo que hay que hablar, pues se habla con ella, sobre la hospitalidad o lo que sea, pero no antes vamos a pararla, vamos a entretenerla, vamos a hacer una serie de cuestiones con ellas que no procede. Entonces, todo eso forma parte del culto de adoración, ¿eh? Y es importante el ambiente que nosotros creamos, y cuando la gente entra en la iglesia y encuentra un sitio de paz, de tranquilidad, de acogimiento sincero, no de postureo, de tal, no, sincero, ¿eh? Que eso se nota, pues la gente se siente a gusto y se siente realmente por lo menos acogida, y no se lleva una mala impresión diciendo, entra en una iglesia y no me ha hecho ni caso, como si no hubiera aparecido absolutamente por ahí, ¿eh? Y luego pues también tenemos el tema de la alabanza, ¿eh? Como digo, debemos estar atentos pues a las personas que inician. Hay gente que, bueno, pues que piensa que canta bien. Yo no digo que no. Yo canto bien, yo no tengo oído, ¿no? Yo no tengo oído. Yo tengo la suerte de que si me pongo al lado de alguien que canta bien, canto bien, ¿eh? Porque escucho la nota y la cojo. Pero si me tengo que poner solo a entonar, un desastre. Y aunque parezca que no, yo he formado parte de tres conjuntos, ¿eh? Un odio musical y todas esas cosas, y he cantado, ¿eh? ¿Vale? Pero yo os cuento, si queréis, una anécdota. Cuando yo tenía 13 años, estaba estudiando en Córdoba, y entonces allí formaron un orfeón. Un orfeón es algo muy grande, éramos 150 personas por lo menos, cantores, había tiple, primero, segundo, barítono, todo lo demás. Entonces yo me enteré de que había un viaje a Málaga, y que los del orfeón iban gratis al viaje. Digo, pues yo me tengo que meter al orfeón. Y entonces me metí en el orfeón, pero claro, me hicieron una prueba, no sé cómo la pasé, y me pusieron de tiple segundo. Tiple primero, que tenía las voces más suavecitas, yo la tiple segundo tenía la vocecita un poco más grave, ¿no? Y entonces estábamos muy cerca del que dirigía, que tocaba el piano y estaba ahí dirigiendo. Y entonces llega un momento que dice, al tiempo, ¿no? Dice, aquí hay alguien que desafina, aquí hay alguien que está desafinando. Y yo dije, wow, ese soy yo, ya me han descubierto, no sé cuánto. Y entonces, bueno, pues el director del coro, del orfeón, pues cogió y dice, venga, vamos ahí, nos cogió a cada uno y nos está dando la nota. Claro, a mí cuando me dan la nota, yo cojo la nota. Pero si me dice, empieza tú solo, empiezo mal. Pero en medio de la nota yo seguí la nota. Y entonces pasé y fui a Málaga. ¿Entendéis? Que decir que cada uno sabe sus limitaciones. Entonces hay gente que cree, o sea, que no que cree, sino canta bien, pero no solamente es cantar bien, hay que saber dar la nota. Porque si yo doy la nota muy alta, pues hay gente que se asfixia, que no llega a cantar. Y si lo doy muy bajo, pues pasa igual otro tanto. Entonces tenemos que tener a alguien que sepa dar bien la nota, y una nota equilibrada para toda la canción, para que se produzca el canto coral que vamos buscando. Entonces, pues tenemos que saber, en este video, pues está María Elena, que es el que da la nota, Magdalena, quien da la nota. Soy María Magdalena. Claro, pero bueno. Entonces, pues tenemos que saber estar pendiente y escucharla a ella, para que nosotros sigamos, para que salga un canto lo más armonioso posible. Es cierto que últimamente se está poniendo un micrófono, se la oye más,
y la gente seguimos mejor la nota. Y yo creo, no sé si la habéis visto nosotros, creo que hemos mejorado en el canto comunitario. No somos especialistas, no somos una iglesia que nos destaquemos por ello, pero bueno, creo que hemos mejor gente porque Magdalena se le escucha mejor y estamos la nota. A mí me encantaría que hubiera más gente que se pusiera con Magdalena. ¿Para qué? Pues para que la nota fuera más fuerte y la gente llegara más y lo escuchara más la gente de fondo y se pudiera cantar mejor. Entonces, como yo estoy terminando, tenemos que entender que hay muchas cosas importantes que nos pueden gustar en la vida y que podemos ir, pero ninguna otra cosa de las que hacemos como cristianos debería gozar del mayor respeto que el culto de adoración, en todos los aspectos, en venir preparados, en venir ya desde el sábado consciente que vamos a tener la presencia de Dios, si tenemos una responsabilidad, venir con ella. Por ejemplo, el que dirige el culto, es decir, no se trata simplemente de quien dirige el culto. A nosotros nos encantaría que haya gente que tome decisiones y que pueda subir y que quiera hacer cosas, pero todo eso requiere un trabajo. A lo mejor vemos ahí una persona que se ha subido, pero tienes que pensar que en las noticias que hay, claro, quien dirige tiene que ser una persona que esté muy involucrada en la congregación, porque claro, yo te puedo decir las noticias, pero si tú no has participado de esas cosas, si no participas del espíritu de la iglesia, del ambiente de la iglesia, no vas a poner la pasión que tienes que poner en comunicar las noticias. Entonces es alguien que tiene que estar involucrado en la vida de la iglesia. En segundo lugar, te tienes que coger unos himnos y tienes que decir, no cualquier, sino himnos que eleven a la congregación. Hay himnos preciosos, muy bonitos, pero a lo mejor son himnos que nos hunden porque no tienen un espíritu apropiado para cantarlo y para que nos eleven y para que nos vayamos acercándonos a la adoración verdadera en ese sentido. Entonces hay que elegir himnos y luego la lectura. A veces que la lectura que lees es el que va a predicar dice, lee esta lectura porque quiero predicar sobre ello, y es muy larga y por no alargar más el mensaje, pues te lo dice allí para que la leas. Pero a veces tú buscas una lectura, pero también no se trata de la primera, sino que ¿qué me dice Dios que comparta con la iglesia? ¿Qué creo que es de edificación para la iglesia? Entonces se trata de un tiempo de oración, de un tiempo de meditación, y luego hay otra cosa importante que hacer. Es que todo eso que has hecho se lo tienes que pasar a una persona, en este caso Juanjo o Carlos Ariel, para que el domingo él ya tenga buscados los coros, las lecturas y las pueda proyectar ahí. Entonces, claro que requiere un trabajo. Ahora, si yo considero que dirigir es llegar y organizar rápido, buscarme un par de himnos, una lectura, pues las cosas no pueden salir bien. O las noticias. Si no, pues ¿qué noticias hay? Pues si no sabes lo que ha habido, pues habla con las personas que sepan un poco y que, pues mira, tienes que compartir esto, o coges el atrio, pero claro, para eso hay que leer el atrio. Entonces el atrio dice, pues aquí hay esto y tengo que recordar que para el próximo domingo va a haber esta actividad, o el próximo sábado va a haber esta actividad. Voy a recordarlo a la iglesia para que la iglesia lo sepa. Entonces, muchas de las cosas que se hacen aquí, si queremos darle la dignidad que el acto se merece, necesitan un tiempo de preparación. Aquí, el que de la Santa Cena, el que distribuir igual, y sobre todo tener unos corazones preparados para lo que venimos a hacer. Y aquí en la iglesia estamos abiertos a que todo el que quiera participar en algo, participe. El que quiera distribuir, aquí no están las cosas cerradas, ni la dirección del culto, ni la Santa Cena, es decir, no están cerrados, ni la aplicación de la palabra. Es decir, pero claro, lo que sí queremos es que quien haga las cosas, todo lo que haga sea de edificación para la iglesia. No se trata, como digo, de cubrir tiempos, porque no tengo otra cosa que hacer, vengo y hago esto. No, se trata de que estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Y Dios se merece lo mejor de nosotros, y nuestros hermanos también. Y todo lo que hagamos tiene que venir con una preparación. ¿Vale? Entonces, eso requiere tiempo. Tengo que venir el domingo, me ve a las 11:30, a las 11:15, tengo que estar aquí, tengo que orar, tengo que empezar a sentir el Espíritu de Dios en mí, en lo que voy a hacer. Pero si que tú quieres servir en la iglesia, dilo, háblalo. Y hermanos, Carlos Lázaro, que apunta a la gente en la lista que quiere, pero que sepas que tienes unas responsabilidades. De asistir, de hacer las cosas de manera correcta, etcétera, de vestimenta. Pero aquí no decimos a nadie que no, a nada que quiera hacer. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que
porque todo el mundo participe, las cosas no se van bien. Hay gente que dice, no, es que todo el mundo tiene que participar. Sí, me parece muy bien, todo el mundo tiene que participar, pero todo el mundo que sea de bendición, que haga las cosas que bendiga. ¿O no? Pues ya está. Entonces la gente dice, no, es que aquí sois... No, aquí no somos de nadie. Aquí necesitamos a veces gente, ¿verdad, Carlos?, que quiera apuntarse y que quiera hacer cosas. Pero si te apuntas, que sepas que tienes que estar a tal hora. Si te apuntas, que sepas que tienes que hacer esto. Es igual que el tema del sonido. Aquí ha habido gente que se ha apuntado. Yo ya le he dicho a Juanjo, aquí hay que hacer un cuadrante. Aquí hay que hacer un cuadrante y los que se han apuntado ya han hecho el curso y quieren servir, tienen que saber cuándo tienen que venir, porque eso no se puede improvisar. No se puede venir hoy, tú tienes que saber que tienes que venir hoy y tienes que saber ya, porque Juanjo te haya pasado los signos que va a haber, lo otro que va a haber, lo que sea. Es decir, y ya está. Y que, oye, es que me ha salido una actividad de irme a tal sitio. Bueno, si no es indispensable, sería estar comprometido ya con esa actividad. Que te surge algo imprevisto, todo el mundo con cosas imprevistas. Ahora, yo me apunto para una actividad, hay un cuadrante y hoy no aparezco. Y ni aviso ni digo absolutamente nada. ¿Eso es serio? No. Eso no es serio. ¿Eso es darle la consideración y el respeto a las cosas? No. ¿O sí? Si estoy equivocado, ¿me lo decís? ¿Alguien nos ha obligado a coger una responsabilidad? No. ¿Alguien nos ha obligado a esto? No. ¿Yo le he cogido? Sí. Pues si le has cogido, dale la dignidad a lo que estás haciendo. Pero en todos los ámbitos, no... En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Claro. Pero estamos hablando del culto. Estamos hablando del culto. Eso tú estás diciendo que sea en todos los ámbitos. Ya, pero hay muchas... Dice gente que se compromete a un ministerio, que se compromete a una cosa, pero eso no es parte del culto. Pero tú te has comprometido a ser fiel a lo que te has comprometido. Porque la gente está esperando que vengas. Dice que al final no vienes y en vez de... Si estamos pensando que nos toca cargar 5 cajas a cada uno, pues resulta que tenemos que cargar luego 10 cajas. Y ya por desgracia, los que están aquí son mayorcitos. Yo el otro día estuve montando las mesas en la escuelita dominical y tengo un dolor aquí ya por estar agachado. Fueron 6 mesas, junto con David, ahí 6 mesas, 6 mesas, 24 patas, 6 tornillos cada pata, pues ya no soy un niño y las cosas. Entonces, claro, es decir, nosotros necesitamos gente nueva que nos renueve y que quiera hacer cosas. Pero bueno, si estás comprometido, por lo menos Pero estamos hablando del culto. Y todo eso también forma parte del culto. En la importancia que yo le hemos invertido un dinero, Juanjo ha invertido un tiempo en formar y está siguiendo formando a personas. Y yo he dicho, Juanjo, hay que hacer un cuadrante y lo pondremos ahí y la gente que sepa cuándo viene. Que no puede venir un día porque le ha surgido, avisa. Hermano, hoy me es imposible asistir porque tengo este compromiso. Pero viene otro y te cubre. Pero no puede ser que luego venga y no haya nadie. Pero bueno, esto es lo que yo quería contar un poquito sobre la adoración y la importancia de la adoración y todo lo que está relacionado con la adoración. Entonces, creo que todos debemos hacer, como digo aquí, lo que está en nuestra mano para que el culto adquiera, dentro de la cercanía y la sencillez propia de la comunión cristiana, toda la dignidad y toda la solemnidad que nuestro Dios se merece como Padre y Señor que es nuestro. Es decir, no con esto, es decir, hablo aquí con la cercanía y la sencillez, pero no con la chabacanería, no con cosas que no son propias. Sencillez es sencillez y cercanía es cercanía, no es perder las formas y otras cuestiones. Entonces, para mí es importante, pero para vosotros, para la Iglesia, ¿es importante o no? Es decir, el culto de adoración. Pues es importante estas y otras cosas, es decir, tendrá que tomarlas en consideración. Yo sé que a veces soy un aguafiestas y claro, entonces la gente dice, bueno, es que llego tarde y ya no voy a ir, porque ya está Jesús, ya me va a echar la bronca. No, yo no he hecho la bronca a nadie, yo digo lo que creo que tengo que decir, porque nosotros los que estamos puestos en responsabilidad en la Iglesia, no digo el enseñoreamiento de la Iglesia, porque no nos enseñoreamos de la Iglesia, servimos a la Iglesia, tenemos una obligación delante del Señor de decir las cosas como tienen que ser, o no, porque si no,
Entonces, a nadie nos es grato tener que decir estas cosas o hablar de estas formas. No es grato, ni mucho menos. Pero, como digo, hemos aceptado unas responsabilidades y tenemos que decirlas. Y yo creo que si todos nosotros nos tomamos interés en esas cosas, aunque seamos pocos los que hayamos venido, porque ¿no? Sí, pero vamos concienciando al resto de la Iglesia irá entrando en dinámica en estas cuestiones. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que las cosas tienen que ser así y que tenemos que hacer las cosas con la dignidad que el culto de adoración a Dios se merece. ¿Vale? ¿Algún comentario? Si no, pues... A mí me gustaría decir algo en relación a la oración, cuando me mandan